Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Estudios de Posgrado, una maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, maestría en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México, maestría en Juicios Orales y Sistema Procesal Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, maestría en Pedagogía por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, maestría en Psicología Organizacional por la Universidad del Valle de México, máster en Sistemas Penales Comparados por la Universidad Autónoma de Barcelona y también es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Como docente ha desempeñado este cargo a nivel licenciatura, maestría y doctorado en varias instituciones, entre ellas la Universidad Tecnológica de México, la Universidad Salesiana, la Universidad Intercontinental, la Escuela Jurídica y Forense del Forense, la Universidad Panamericana, el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. En el Tribunal Superior de Justicia se ha desempeñado en varios cargos, como secretario proyectista y secretario de acuerdos en los juzgados 33º y 65º penales, secretario proyectista en la Quinta Sala Penal, juez 45º de lo penal, juez de lo 28º, juez 65º de control, y también en el Tribunal de Enjuiciamiento de la Ciudad de México. Y sin más preámbulos, pues los dejo con el juez Gerardo Campos Malagón. Gracias, doctor, por su presencia y muchas gracias a todos los participantes. Esperamos que disfruten mucho de la sesión de hoy. Bienvenidos. Se vale hacer cuestionamientos de asuntos de carácter personal. Todo esto nos ayuda para efecto de poder ir creciendo. Y otra de las reglas muy especiales, ¿cuál? Aquí se echa a perder. En este tipo de sesiones se pregunta absolutamente todo lo que ustedes deseen porque aquí se echa a perder. Amigo Salvador, es un gusto verte. Ya tenía rato que no te veía. Igual a algunos otros de mis queridísimos amigos estoy viendo, Jesse y demás. A todos los demás les doy la bienvenida y bueno, pues vamos a comenzar. Audiencia inicial. La audiencia inicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde no a la etapa de investigación complementaria, sino a la etapa inicial. Es decir, a la etapa de investigación inicial, cuando ustedes revisen el contenido de este artículo 211, verán que el control de la detención, que será lo primero que comenzaremos a hablar, pertenece efectivamente a la etapa de investigación inicial y no a la complementaria. La investigación complementaria, como ustedes saben, comienza a partir del contenido del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la formulación de la imputación. Aquí tenemos que hacer un breve recorrido, un breve también stop en relación a este punto. ¿Por qué? El Código Nacional está estructurado de muy manera diversa de cómo estaban ustedes acostumbrados a estructurar sus anteriores procesos. ¿A qué hago referencia con esto? Todos nos acostumbramos a que la voz de la ley le decía el legislador a través del despliegue de los dispositivos normativos que establecía en un código procesal o en una ley procesal a este respecto, incluyendo la sustantiva. Sin embargo, el Código Nacional no participa de esta estructura. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2008 debe de ser completada con la reforma de 2011. ¿Y por qué hago esta aseveración? Porque el Código Nacional se integra por dos elementos, principios y derechos. Existe una diferencia sustancial entre el concepto principio y derecho. Si ustedes revisan el contenido del título segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ahí del artículo cuarto, el nombre del título se denomina de los principios y derechos en el procedimiento. El capítulo primero de ese segundo título se denomina de los principios, mientras que el capítulo segundo, por ahí del artículo 14, 15, se denomina de los derechos en el procedimiento. Hablar de un principio y hablar de un derecho no significa hablar exactamente de lo mismo. Los principios son parámetros de aproximación de las reglas, son parámetros de optimización de estas reglas, que ustedes dentro de la filosofía pueden conocer a la teoría de los principios como derechos humanos. Es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene su esencia, su base en el concepto de los derechos humanos. Y estos derechos tienen por función optimizar las reglas. ¿Cuáles son? Las reglas procesales establecidas por el Código de Procedimientos Penales.
Por tanto, cada vez que el juzgador aplique alguna disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se basa exclusivamente en la aplicación de las reglas establecidas en este ordenamiento, sino tiene que atender a los derechos humanos involucrados en el momento de la aplicación de la regla. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes lo vean. El contenido del artículo 308 en su párrafo segundo. El párrafo segundo del artículo 308 dice que el Ministerio Público deberá de justificar las razones de la detención. A su vez, la autoridad judicial procederá a calificarla, verificará el plazo del tiempo de la retención, así como los requisitos de procedibilidad, calificándola en caso de ajustarse a lo señalado por la ley. Punto. Palabras más, palabras menos. ¿Y por qué digo que este parámetro de optimización? Vean, en términos del artículo 308, para controlar delegar la detención de una persona, no es necesario. En términos del artículo 308, que quede claro, no es necesario darle el uso de la palabra a la asesoría jurídica ni a la defensa para que puedan utilizar la contradicción. Pues si ustedes revisan el contenido de este artículo 308, dice que se califica de legal la detención única y exclusivamente con las manifestaciones que el Ministerio Público justifique, es decir, con los razonamientos utilizados para tal efecto. Sin embargo, ustedes en todas las audiencias, ¿qué es lo que ven? Que el juez, una vez, doctor, que le da el uso de la palabra a la gente del Ministerio Público, con posterioridad se la da al asesor jurídico, si es que existe alguno, y después de ello se lo da a la defensa para que exista el debate, doctor. Sí, efectivamente, ya sé que para que exista el debate. Sin embargo, ya se dio cuenta de algo, sí, no, esta regla no viene específicamente en el artículo 308. El 308 no dice esa circunstancia. Bueno, doctor, y si el 308 no dice eso, entonces ustedes, ¿por qué como jueces, ustedes, por qué lo aplican? La razón es muy sencilla, porque no obstante que el 308 sea una regla procesal, utilicemos la teoría de los principios que veíamos hace unos momentos. Un principio es un parámetro de optimización de una regla, es decir, cuando la regla no contiene específicamente al principio, entonces, ¿qué hay que hacer? Optimizar la regla con base en el principio. No le entiendo, doctor. Sí, claro. Revisen el artículo sexto, mi queridísima Jessie. El artículo sexto habla del principio de contradicción y dice, las partes podrán conocer, confrontar o controvertir los medios de prueba, coma, así como oponerse a las peticiones o alegaciones de su contraparte, salvo los casos excepcionales establecidos por el código. Luego entonces, fíjate, a cada petición o alegación del Ministerio Público le debe de recaer una contradicción. Por tanto, aunque el artículo 308 no te permita ejercer la contradicción, porque no viene así señalado en el numeral respectivo, utilizando la teoría de los principios, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Pues utilizando los principios, ejercer la contradicción. Y al ejercer la contradicción, ¿qué vas a hacer, Jesse? Bueno, le tendré que dar el uso de la palabra al asesor jurídico y también a la defensa. Luego entonces, Gerardo, lo que me estás diciendo es que muchos de los dispositivos del Código Nacional de Procedimientos Penales van a tener que ser complementados con base en los principios. Sí, te acabo de poner uno. Otro, fíjate, mi queridísima Jessie, que si analizas este artículo 308, esto significa que la defensa no tendría, analizado solamente el artículo, no tendrá la posibilidad de debatir en todo caso la propuesta del Ministerio Público, pero no solamente en esta etapa, sino revisa en términos del artículo 313 a 318. Sí, eso es para el auto de vinculación a proceso. Verifique esta circunstancia. ¿Y por qué te hago referencia? Dime, ¿en qué parte de estos artículos, que es la forma de vincular a proceso, se dice que se dé el uso de la palabra a la defensa? Bueno, Gerardo, es que el artículo 313 nos señala dicha circunstancia y el 314 por si queremos solicitar la duplicidad del plazo constitucional y demás. Sí, pero ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? A través del principio de contradicción. No, Jessica, ahí cometes un error para que veas tus estrategias de litigación. ¿Y por qué te lo digo? Porque el error craso que vamos a ver que hace el defensor en la etapa inicial
En la etapa complementaria, ya para la solicitud de la vinculación a proceso, consiste en lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado, por ejemplo, para el control de la detención, que la defensa dice, su señoría, solicito que no se califique de legal la detención en contra del imputado Pedrito López Hernández, toda vez que tras el análisis de la carpeta de investigación que obra en mis manos, podemos señalar que existen contradicciones severas entre los elementos de la policía, toda vez que uno señala una cosa, X, otro señala otra cosa, Y. Adicionalmente a ello, la cadena de custodia por estos elementos de la policía no fue bien llevada al cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se la pasan hablando. Y de pronto le dice el juez que, ¿conoce usted las técnicas del nuevo sistema de justicia penal? Y la respuesta es, sí, sí las conozco, pues utilícelas correctamente. Ya sé que me van a preguntar, oye Gerardo, pero es que yo estoy ejerciendo la contradicción en ese aspecto y les tendré que contestar. Y la están ejerciendo, sí, pero incorrectamente. ¿Por qué ese ejercicio no se los permite el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Y por qué no, doctor? Porque ve otra vez al artículo sexto, Jesse, las partes podrán conocer, confrontar o controvertir. Pues eso es lo que estoy haciendo, Gerardo. Sí, nada más que dice los medios de prueba. Y en la audiencia de control de la detención, ni datos de prueba hay, caballeros. Y es más, para el auto de vinculación a proceso, no hay ni medios de prueba por parte de la gente del Ministerio Público. Y es enfático porque nosotros vamos a aprender el día de hoy, para iniciar ya nuestro discurrir, porque esto es un pequeño preámbulo, que vamos a aprender que existen dos tipos de contradicciones. Una contradicción formal y otra contradicción material. La contradicción material requiere que existan medios de prueba, mientras que la contradicción formal requiere que no haya ni medios, ni datos, ni prueba, es decir, simples peticiones o alegaciones. Estos elementos que deben de ser muy sencillos nos lleva a establecer entonces el complemento de estas reglas de optimización. ¿Por qué? Porque en la etapa de investigación y en la etapa complementaria, es decir, en la audiencia inicial le voy a llamar, en la audiencia inicial ustedes pueden ejercer la contradicción, pero no lo hacen confrontando, conociendo, controvirtiendo los medios de prueba porque no hay medios de prueba. Luego entonces, ¿cómo se hace? A través de algo que vamos a aprender que se llaman aclaraciones o precisiones. Oye, ¿y dónde puedo consultar eso? En el artículo 311, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, ¿qué es una aclaración o precisión? Son preguntas que realiza el defensor o el imputado al juzgador para que éste cuestione al Ministerio Público respecto de un determinado tópico que considera el señor defensor que es necesario que el juez conozca para resolver el asunto que le están sometiendo a su consideración. No te entendí nada, Gerardo. Es mucho más fácil el ejercicio de la defensa. Cuando ustedes ya conocen que hay alguna información de la gente del Ministerio Público que se encuentre errada, que se encuentre en todo caso mal pronunciada o fue el Ministerio Público deficiente o insuficiente la información, ustedes pueden cuestionar al Ministerio Público respecto a dicho tópico para que a su vez a preguntas expresas le conteste al juzgador. O sea, yo puedo ir directamente al punto que quiero establecer. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aprender a hacer, que el ejercicio de la defensa se realiza a través de las estrategias de litigación, sí, efectivamente, pero se llaman aclaraciones o precisiones, el ejercicio de esta contradicción. Y son preguntas mucho más sencillas de lo que ustedes realmente creen. Continúo. Ahora, a efecto de poder llevar un hilo conductor, porque esto es para toda la audiencia inicial, debemos recordar algo. Existen dos tipos de formas de que el imputado ocurra ante la autoridad judicial. Una es con detenido, eso me queda claro que ustedes lo saben, y otra es sin detenido. Empecemos las que son sin detenido, son las más sencillas y las que menos nos hemos de tardar. De las formas de sin detenido existen tres, 141 fracciones de la primera a la tercera. La primera de ellas es una citación, la segunda es una orden de comparecencia y la tercera es la orden de aprehensión. Hagamos una pequeña diferencia en cuanto a esta última. Existen en el Código Nacional de Procedimientos Penales dos tipos de órdenes de aprehensión, no solamente una. La prevista por el artículo 141 en su fracción tercera y la prevista por el mismo numeral, pero en el párrafo cuarto.
cuando se habla de la orden de aprehensión, cuando previamente se ha decretado la sustracción de la acción de la justicia. Son órdenes de aprehensión, efectivamente, que limitarán el derecho humano a la libertad ambulatoria, pero no es la misma causa. Y aquí tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la orden de aprehensión como forma de sustracción es una orden de aprehensión como forma de reconducción. ¿Qué significa como forma de reconducción? Es que, doctor, vea, sustracción de la acción de la justicia, así comienza el artículo 141 en su párrafo cuarto. ¿Y eso qué significa? Fíjese, doctor, sustraer de la acción de la justicia significa que el imputado, estando jurídicamente obligado a presentarse ante el juez de control para la continuación del proceso, éste decide voluntariamente alejarse del mismo con la finalidad de suspenderlo. A ver, no te entiendo. ¿Cuándo hay una sustracción? Cuando el sujeto ya fue conducido a proceso y ya jurídicamente tiene una obligación de presentarse ante la autoridad judicial. Por ejemplo, fíjate, si fue vinculado a proceso y se le impuso medidas cautelares y de pronto es citado para una audiencia y no ocurre esta audiencia ni justifica el motivo de su inasistencia, lo que procede es, en todo caso, una sustracción de la acción de la justicia, porque él ya se encontraba jurídicamente obligado a presentarse ante la autoridad judicial para la continuación del proceso. ¿Y por qué estaba jurídicamente obligado? Porque había sido vinculado a proceso, porque se encontraba en medidas cautelares. Por tanto, lo que hay que hacer en esta pequeña audiencia es debatir primero si está o no sustraído de la acción de la justicia y derivado de eso, debatir la orden de aprehensión. Y debatir es una palabra que utilizo en este momento porque no hay debate entre las partes. A ver, explícamelo otra vez porque no te entiendo. En la sustracción de la acción de la justicia, aunque es en una misma audiencia, son dos debates los que se abren y no corresponden exactamente a lo mismo. Me explico. Fíjense, para que una persona sea sustraído de la acción de la justicia, el primer antecedente, ¿cuál es? Uno, que se encuentre obligado a presentarse ante la autoridad judicial y los motivos por los cuales se encuentra obligado. Es decir, fue vinculado a procesos, se le impuso medidas cautelares, o se le formuló la imputación, se le puso medidas cautelares y ya no se presentó a la duplicidad del plazo constitucional o dentro de estas 72 horas, pero debe de haber una obligación preexistente del imputado para presentarse. Segundo elemento, que haya sido debidamente notificado para la audiencia, y ahí ponga mucha atención en lo dispuesto por los artículos 82 y subsecuentes, porque para la notificación de una audiencia me he topado, y la verdad es penoso por parte de los defensores, por eso quise comenzar hoy con esto, que de repente le pregunto a la encargada de sala, ¿fue notificado el señor Pedrito López de la audiencia del día de hoy? Sí, su señoría, sí fue notificado. ¿Me podía dar cuenta de la notificación? Sí, señoría, fue notificado el día de ayer a las 4 de la tarde en su domicilio. El día de ayer a las 4 de la tarde en su domicilio. Sí, señoría. Defensa, le vuelvo a preguntar, ¿algo que manifestar? No, su señoría, no tengo cómo justificar. Perdonen la expresión, yo soy muy claridoso, Jesse ya me conoce de tiempo, también Jesse Salazar, y entonces diría chingado defensor. ¿Que no se dio cuenta que el Código Nacional dice que para las notificaciones de este estilo son 48 horas anteriores, sin contar el día de la audiencia ni el día de la notificación? Escuche lo que le están diciendo. Le están diciendo que fue notificado ayer a las 4 de la tarde para una audiencia de hoy a las 10 de la mañana. Le estoy preguntando algo, ¿por qué? Porque es una violación procesal en términos del artículo 97, párrafo segundo, perdón, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que utilice en todo caso el artículo 98, para que verifique el contenido del artículo 101 y derivado de esa circunstancia, ¿qué es lo que haga? Pues me planteé el incidente del artículo 88. ¿Y cuál es ese incidente? La incidencia de nulidad de notificaciones, y con eso, si bien es cierto su patrocinado no se presentó ante la autoridad judicial para dicha circunstancia, no menos cierto es algo que derivado de esa situación, pues no incumplió a ninguna audiencia porque la audiencia fue mal programada, fue mal notificada. Por eso dije que se abren dos debates. En el primero tendrán que estar ustedes presentes y en el segundo de ellos, que será el de la orden de aprehensión, ustedes ya no van a estar presentes. Y ya no van a estar presentes por una razón, porque el artículo 143 y subsecuentes dicen que la orden de aprehensión se dará exclusivamente en presencia del Ministerio Público. Luego, entonces, esto significa que
El primer debate es para la sustracción y usted sea muy cauto, revise las notificaciones 82 y subsecuentes. Son 48 horas antes de la audiencia, sin contar el día de la audiencia y el día de la notificación. O sea, doctor, para una audiencia deben de ser cuando menos 96 horas antes de la notificación, efectivamente, salvo los casos expresamente señalados por la ley, que me dicen dentro de las 24 horas se señalará la audiencia, entonces la notificación será de forma inmediata. Ok, doctor, pero entonces, a ver, primero debemos debatir la sustracción. Sí, y en la sustracción, primero, el sujeto tenía que estar obligado jurídicamente a presentarse ante la autoridad para la continuación del proceso. Sí. Segundo, no debió de haberse presentado a una audiencia que estaba citado y tampoco pudo justificar el motivo de su inasistencia. Ahí es donde le digo que usted sea cauta, licenciada Jessie, porque puede ser que usted no sepa por qué su patrocinado no se presentó, puede ser, pero también puede ser que haya llegado minutos antes de la audiencia, haya verificado la carpeta judicial y tras esta verificación se diera cuenta que no fue debidamente notificado. Y al no ser debidamente notificado, si bien es cierto, usted no puede justificar el motivo de la inasistencia, sí puede establecer una incidencia de nulidad de notificaciones para establecer que al no ser debidamente notificado, entonces no tenía la obligación jurídica de presentarse y señalar otra fecha de audiencia en donde se practiquen las notificaciones correctas. Vea esos dos elementos. ¿Por qué? Porque también puede ser las otras dos hipótesis que restan del artículo 141 en su párrafo tercero. ¿Cuáles son? El segundo, que se haya ausentado de su domicilio sin notificar el cambio del mismo. Y la tercera, se haya fugado del establecimiento en donde se encontraba. Estas tres son las hipótesis esenciales para la sustracción de la acción de la justicia. Doctor, ¿pero por qué dice esenciales? Porque a diferencia de la orden de aprehensión como forma de conducción, para la orden correspondiente no se analizan los elementos del tipo. Nada más se analiza si el sujeto se sustrajo anteriormente o no de la acción de la justicia. A ver, no lo entiendo. No se analiza en esta forma de reconducción, licenciada Jessie, porque eso ya fue analizado en resoluciones precedentes. Porque si fue citado anteriormente, si compareció, si se le dictó auto de vinculación a procesos, etcétera, 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 luego entonces esta persona ya tenía la obligación jurídica de presentarse ante la autoridad y ya había sido de esa manera, ya había sido señalado. No hay necesidad de analizar de nueva cuenta los elementos del tipo. Por eso usted advertirá, mi queridísima Jessie, que nada más se analiza en la sustracción si debió de haberse presentado a la audiencia y no compareció. Si en su caso se fugó del domicilio, se fugó del establecimiento en donde se encontraba, y en la tercera hipótesis es si cambió de domicilio sin dar aviso. Pero ahora, fíjese, vea dónde viene la magia. Esta orden de aprehensión, entonces ya vimos los dos elementos estructurales que debe de argumentar. El tercer elemento, ¿qué pasa con las medidas cautelares? No lo entiendo, doctor. Fíjese, si usted declara sustraído de la acción de la justicia a una persona en términos del 331 en su fracción primera, lo primero que ocurre es que se suspende el proceso, porque no hay procesos en ausencia en México. Al suspenderse el proceso, entonces usted, si ya tuviera medidas cautelares el imputado, tendría usted la idea de que suspenso el proceso, se tiene que suspender también las medidas cautelares. Y la respuesta es, eso no es cierto. Las medidas cautelares continúan vigentes, salvo las de imposible cumplimiento. Revisa el contenido del artículo 181. Por ejemplo, a una persona le impusieron como medidas cautelares por violencia familiar, 1, presentación periódica cada 15 días, por decir. 2, que se saliera del domicilio. 3, que no se comunicara con la víctima por sí ni por interpósitas personas. 4, que no acudiera al domicilio de esta, laboral, ni el escolar de los niños, porque también son objeto de violencia familiar, etcétera, etcétera. Imagínense lo absurdo. El sujeto se sustrae de la acción de la justicia. Se suspende el proceso. Suspendo las cautelares. Luego, entonces, al estar suspendidas las medidas cautelares, el imputado ya se puede comunicar con la víctima, ¿no? Ya se puede regresar al domicilio. Ya podría estar de nuevo a cuenta con sus hijos, ¿no? Suspendida la medida cautelar. Luego, entonces, doctor, por eso el Código Nacional dice que en caso de sustracción se suspenderán las medidas cautelares, perdón, continuarán vigentes las medidas cautelares, salvo las que sean de imposible cumplimiento, claro. ¿Y cuál es la única de imposible cumplimiento? No sé, doctor, a ver, explíquemela. A ver, Licia Jessie. Fíjese, el sujeto se sustrajo. ¿Qué significa sustracción? Cuando el sujeto decide voluntariamente alejarse de la autoridad judicial
con la finalidad de paralizar el proceso, es decir, no está a disposición del juez para la continuación del proceso, ¿cierto? Efectivamente es cierto, doctor. Si eso es cierto, entonces fíjese lo ridículo, que sigue yendo a firmar ante la unidad de supervisión de medidas cautelares. ¿Y por qué lo ridículo? Porque ante la unidad de supervisión de medidas cautelares, la persona, ¿cómo está? Puesta a disposición de la autoridad para tal efecto, es decir, para la continuación del proceso, es decir, que ante esa circunstancia, el sujeto se encuentra a disposición del juez para continuar el proceso. ¿Ya vio? Si está sustraído de la acción de la justicia, ¿cuál es la única medida cautelar de imposible cumplimiento? La presentación periódica, doctor. Es la única que se suspende, licenciada Jessie. Por eso va a decir el 181 que en caso de sustracción de la acción de la justicia, las medidas cautelares que se suspenderán serán las de imposible cumplimiento y las que no sean de imposible cumplimiento continuarán todas vigentes, ¿eh? Aunque esté el proceso suspendido, aunque esté el proceso suspendido. Continúo todavía. Ya dijimos entonces que los efectos al declararlo sustraído, 1 es suspender el proceso. 2, las medidas cautelares se suspenden, pero solo las de imposible cumplimiento. 3, comienza a correr el plazo de la prescripción. Si revisan el contenido de los artículos 105 a 108 del Código Nacional del Código Penal para la Ciudad de México, verán que comienza a correr los plazos de prescripción. Nada más que ahí vamos a hacer una pequeña acotación. En términos del artículo 111, fracción primera, vean cómo el plazo para la prescripción debe de ser el término medio aritmético. Pero dice ahí este artículo que en ningún caso podrá ser menor de 3 años. Oiga, y tengo una pregunta, doctor. ¿Cuál? ¿Y qué pasa si el tipo penal tiene una pena máxima de 2 años? A ver, no lo entiendo, Jessy. Por ejemplo, es un robo simple, que se sustrajo de la acción de la justicia, le dieron la orden de aprehensión. La pena mínima son 6 años, 6 meses, perdón, y la máxima son 2 años. El término medio aritmético es de 2 años con 6 meses. Si le saco la mitad, entonces es 1 año con 3 meses. Resulta que a mi cliente lo detuvieron 2 años con 1 mes, 15 días después de que le habían girado la orden. Ya se excedió el plazo del término medio aritmético, ¿no? Sí, ya se excedió por mucho. Pero es que el 111, licenciada Jessie, dice que no podrá ser inferior a 3 años. No, espéreme, doctor. Pero si la pena máxima pudiera ser de 2 años, ¿cómo es que la potestad para que el Ministerio Público no pudiera complementar o cumplimentar esa orden es de hasta 3 años? ¿A poco puede ser más de la pena máxima? Pues sí lo dice el Código Penal para la Ciudad de México, nada más que, ¿qué cree mi amiga Jessie? Revise usted una jurisprudencia de ahí de la Corte. ¿Y por qué, doctor? Revise una jurisprudencia. Porque esa jurisprudencia dice, mi queridísima Jessie, que, ¿qué cree? ¿Qué? Que la prescripción para este tipo de mandamientos no podrá ser superior al máximo de la pena que señala el tipo penal. Oiga, pero el Código Penal para la Ciudad de México dice 3 años en el 111 fracción primera. Sí, pero el delito es de 2 años. Debería usted de debatir con base en esa jurisprudencia del Pleno de la Corte que ya transcurrió el tiempo máximo. Pero bueno, desde ahí comienza a correr el plazo de la prescripción. Y otra cosa, licenciada Jessie, que ¿sabía que esta resolución es apelable? Revisa el 467. ¿Y por qué, doctor? Porque todas aquellas resoluciones que suspenden el proceso son apelables. Y esta lo está suspendiendo, 331 fracción primera. Usted la puede apelar. Y bueno, doctor, es que eso es muy normal. No, licenciada Jessie, porque ve ahora, con esto ya terminamos el debate de la sustracción. Todo esto contempla. Después, el Ministerio Público solicitará la continuación de la audiencia, si es que se decretó sustraído a la persona, exclusivamente con su presencia. ¿Y por qué? Porque ahora revisa el 143. La orden de aprehensión se dará exclusivamente en presencia del agente del Ministerio Público. ¿Y por qué, doctor? Ahora vea.